Hola amigos y amigas, una vez más, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marjorie Pavón y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos que dejamos las anteriores semanas sobre la guía de una joven para las buenas decisiones. En esta ocasión vamos a revisar la decisión número 3, la cual es la de orar, es decir, hablar con Dios. Para eso vamos a tomar un primer versículo que dice la palabra del Señor. En Filipenses 4:6, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Vamos a revisar la importancia de la oración que tiene en nuestras vidas y también las razones por las cuales nosotros, los hijos de Dios que conocemos lo que es la oración o nos han dicho pero no la practicamos. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre este versículo que dice: en toda ocasión y con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dice el Señor que en toda ocasión, estemos tristes, estemos felices, estemos alegres, de cualquier manera que nosotros nos encontremos, debemos hablar con Dios. La oración es una herramienta tan poderosa que Dios nos ha dejado para poder comunicarnos con Él y saber que no estamos solos en este mundo, saber que el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, está en nuestro ser y Él nos ayuda a comunicar lo que está en nuestro corazón hacia Dios. Entonces debemos conocer la importancia de la oración para poder ponerla en práctica. Para continuar, que nosotros le demos la importancia que Dios se merece todos los días de nuestras vidas. Y eso implica el orar todos los días y en todo momento, Vamos a ver que Dios está a nuestra disposición las 24 horas del día y los 7 días de la semana. No caigamos en el pensamiento erróneo de que solamente nosotros hablamos solos y que nadie nos escucha. Dios escucha nuestras oraciones, Dios escucha todo lo que le decimos en cualquier momento. Él no está ocupado, Él está dispuesto a escucharnos, Él está dispuesto a escuchar de cómo fue nuestro día, qué hicimos, qué nos hizo sentir bien, qué nos hizo sentir mal, como un padre amoroso que quiere escuchar a su hijo, a su hija, cómo le fue el día. Él quiere saber de nosotros. Les voy a mencionar 10 razones, brevemente, 10 razones por las cuales nosotros no oramos y para poder evitarlas. La primera es la mundanalidad. Al ser hijos de Dios, somos hijos de Él, pero estamos en este mundo caído, en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, y debemos saber que si nosotros no estamos fuertes, firmes en la palabra de Dios, vamos a querer desviarnos de su camino, de su verdad. Entonces debemos estar conscientes que el mundo va a querer llevarnos por sus corrientes, va a querer llevarnos para hacernos pecar. Entonces nosotros no debemos caer en eso. Y debemos saber que en lugar de vivir como el mundo vive, nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir a la manera de Dios, como Él quiere que vivamos, como a Él le agrada que nosotros vivamos. Entonces, un ejemplo es que, ¿por qué la mundanalidad? ¿Por qué no oramos por esa razón? Es porque pensamos erróneamente que tenemos todo, tenemos familia, tenemos casa, tenemos carro, tenemos salud, tenemos amigos, tenemos todo lo que necesitamos y pensamos erróneamente, ¿por qué voy a orar si lo tengo todo? Y eso no es así. Nosotros cuando todo lo tengamos debemos agradecerle al Señor porque todo lo que tenemos es gracias a su bondad. Y si algo nos falta, de igual manera agradecerle porque Él sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Es las ocupaciones, y esta es una de las más utilizadas como excusas por nosotros los cristianos, y me incluyo en que, pero no hay tiempo para orar, y nosotros decimos eso, pero no nos damos cuenta que incluso
Hay tiempos en los que desperdiciamos en cosas banales y triviales y no le dedicamos el tiempo necesario a la oración, como por ejemplo, hoy en día las redes sociales. Si nosotros nos entretenemos un poquito, decimos no, un poquito nada más y después se nos va horas. Y después decimos no tenemos tiempo. Entonces debemos hacernos conscientes que debemos darle el tiempo a la oración necesario y no debemos decir estamos ocupados. Claro, todos tenemos ocupaciones, pero debemos saber que en esas ocupaciones la oración debe estar en distancia. Para esto les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes conversarían con una persona de algo íntimo de ustedes si no la conocen? No, ¿verdad? No le van a tener confianza. Entonces, si nosotros no nos relacionamos con Cristo, no estudiamos su palabra, no vamos a orar. Como consecuencia, no vamos a orar porque no le vamos a conocer a Cristo, no vamos a conocer sus promesas, no vamos a conocer el poder que tiene la oración en nuestras vidas. Por lo tanto, no vamos a querer orar, no nos vamos a sentir a gusto en su presencia porque no le conocemos a Dios. Otra razón es la ignorancia. No tenemos idea sobre cómo funciona la oración y no comprendemos cómo nos ayuda a mejorar en nuestra vida. No comprendemos de verdad el amor que Dios tiene por nosotros y su poder para mejorar nuestras vidas. La ignorancia viene a consecuencia de no dedicarle el tiempo necesario a la lectura de la palabra, a la meditación. Si nosotros le dedicamos el tiempo necesario, vamos a saber cómo Dios ha obrado en toda la Biblia, con todos los personajes bíblicos a través de la oración. Otra razón es la pecaminosidad. Recordemos que nosotros somos seres pecaminosos y que nosotros no oramos porque sabemos que hicimos algo mal, sentimos y nos sentimos mal de acercarnos a Dios, de pedirle perdón porque nos sentimos como avergonzados y eso está bien, pero está mal en quedarnos solo ahí. Al momento en que pecamos, nosotros debemos dirigirnos a Dios en ese mismo instante para que ese pecado no se haga más grande y evitemos pecar más y se haga una bola de nieve, una bola de pecado y nos aleje más y más de Dios. Debemos, en el momento que nosotros pecamos, en el momento que nosotros hicimos algo que a Dios no le agrada, debemos en ese mismo momento pedirle perdón y seguir orando. No dejar de orar solamente porque pecamos, porque lamentablemente estamos en este mundo y nuestra carne va a querer pecar. Pero el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, cada vez si nosotros le alimentamos al Espíritu, vamos a cada vez menos y menos pecar, para cada vez parecernos más y más a Cristo. Otra razón es la falta de fe. No creemos en el poder que tiene la oración. Es decir, nosotros ni siquiera nos damos cuenta del poder de las promesas maravillosas que Dios nos dio. No creemos que la oración logre un cambio, así que ni siquiera lo intentamos. Y eso también es porque no hemos visto cómo el orar de muchos personajes bíblicos, de muchos hijos de Dios, ha cambiado el rumbo de su vida. Ya vamos a ver unos ejemplos más adelante sobre la oración. Otro error es el orgullo y esto es lamentable. Pensamos que nosotros no necesitamos de Dios, de que tenemos todo. Y eso a Dios no le agrada. Es como decirle al Señor, Señor, lo tengo todo, no te necesito en este momento. Es un error. No podemos caer en eso. Realmente lo hemos hecho, hemos caído en esto del orgullo, pero debemos pedirle al Señor perdón, hacer a un lado el orgullo, porque debemos saber que nosotros dependemos de manera total de Dios. No dependemos de nosotros mismos, no dependemos de nuestras propias fuerzas, porque quien nos da la vida es Dios. Si Él desea quitarnos la vida en este momento, Él lo hace. Y no podemos reclamarle nada porque Él es dueño de nuestras vidas. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas porque Dios compró nuestras vidas con precio de su sangre.
nosotros no le pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Por lo tanto, debemos hacer lo que Él nos mande hacer. Él es nuestro Señor. La inexperiencia es otra razón por la que no oramos, porque dice aquí en el libro, no oramos porque no oramos. La oración es algo que se aprende con la experiencia, como todo en la vida. Al principio no vamos a saber cómo dirigirnos a Dios, pero conforme pasa el tiempo, conforme vamos practicando la oración, vamos a poder orar y vamos a cada día mejorar nuestra comunicación con Dios. Otra de las razones, y esta creo que es la más recurrente por las que nosotros no oramos, es la pereza. Y yo me identifico mucho. Muchas veces en la noche ya estamos cansados y decimos, oh, quiero acostarme, pero debemos decir no, debemos dar un esfuerzo y decidir, porque la oración es una decisión, es un acto de decisión y decir, no, yo voy a orar, aunque sea un poco cada día, y vamos aumentando la frecuencia y el tiempo cada día y vamos a orar cada vez mejor. Y cada vez vamos a mejorar nuestra comunicación con Dios y vamos a dejar a un lado la pereza. Ahora vamos a ver el gran poder que tiene la oración. Vamos a leer unos versículos que nos dicen el poder que tiene la oración. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Miren lo que nos dice el Señor. Dice, clama a mí y yo te voy a responder. ¿Qué significa clamar? Es la oración más intensa, es cuando nosotros más necesitamos de Él. Siempre necesitamos de Dios, pero va a haber momentos en nuestra vida en los que más vamos a necesitar de Él y vamos a clamarle por ayuda, por socorro. Es como que si nos estuviéramos cayendo en un pozo, en un vacío y gritamos de desesperación. Es algo así, es expresarle nuestra desesperación a Dios porque necesitamos inmediatamente de Él. Sobre la oración está en Mateo 5:44, dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Miren, debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. ¿Por qué Dios nos dice esto? Porque humanamente nosotros, ¿qué hacemos cuando alguien nos hace daño? Les guardamos rencor y queremos vengarnos de esa persona. Pero Dios nos dice, no hagan eso, más bien oren por las personas que les han hecho daño y no permitan que en su corazón se anide el resentimiento. Entonces hay que tomar en cuenta que la oración nos ayuda a liberar todo lo que nos haya hecho daño a alguna persona para evitar que el odio esté en nuestro ser. Entonces es muy importante orar por quienes nos hacen daño y dejar la corrección de esa persona en las manos de Dios. Otra dice en Marcos 11:24, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Lo que aquí Dios nos dice es que cuando nosotros oremos por alguna situación, por algo que nosotros queramos o necesitemos, creer que Dios lo escuchó, darle gracias porque ya nos lo concedió. Eso es lo que nos está diciendo, es decir, tener fe en que Dios nos lo va a suplir y será suplido. Entonces, eso debemos desarrollarlo y de pedirle en oración a Dios que nos ayude a confiar en Él, a creer en que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos en el momento que lo necesitamos. En Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Miren, aquí está la razón por la cual nosotros no debemos alejarnos de Dios cuando pecamos. ¿Por qué? Porque debemos en el momento en que pecamos pedirle perdón y Dios es fiel y justo y Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Nos va a quitar la mancha que ese pecado nos haya dejado en nuestra vida y vamos a seguir adelante y vamos a seguir estando bien con Dios porque Dios olvida
Dios sí olvida lo que le hayamos hecho a Él o a otra persona. Si hemos pecado, Dios dice que si nosotros lo confesamos y le pedimos perdón y nos retiramos de eso, es decir, no lo volvemos a hacer, Dios nos limpia de esa maldad. En Salmos 34, 15, 17 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Miren qué lindo, dice que los ojos del Señor están puestos sobre los justos y que Él oye nuestro clamor y que Él nos libra de todas nuestras angustias. Es decir que, amigos y amigas, la oración tiene infinidad de beneficios, infinidad de poder, del poder de Dios, porque estamos conversando con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con el Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, con el Autor de la vida. Estamos conversando con nuestro Padre amado y debemos saber que cuando nosotros hablamos, Él está atento a escuchar nuestras súplicas, nuestras peticiones. Él está dispuesto a consolarnos cuando le lloremos. Él sabe lo que hacer cuando nosotros estamos en ciertas situaciones y solamente de nosotros depende el conversar con Él para no sentirnos solos cuando estemos en situaciones difíciles y saber que cuando nosotros hablamos, Él nos escucha y nos responde en su momento. El último dice, en Filipenses 4, 6 y 7 dice la palabra del Señor: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Miren qué maravilloso lo que nos dice el Señor. Dice que nosotros en toda ocasión, con oración y ruego, debemos presentar nuestras oraciones a Dios, como vimos en el principio. Y la paz de Dios, y esto es lo más importante, porque lo que más clama en este mundo las personas son la paz, quieren paz. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo es que cualquier cosa que nosotros necesitemos de Dios, cualquier cosa que nosotros necesitemos decirle, vamos a orar en ese momento y Dios va a poner de su paz en nuestro corazón, que a pesar de todo lo que estemos viviendo, a pesar de todas las circunstancias difíciles, Él nos va a decir: tranquilo, tranquila hija, yo estoy contigo. No sabes cómo resolver este problema, pero yo sí sé cómo resolverlo. Ten paciencia, yo te voy a dar la solución en el momento adecuado. Solo confía en mí. Y Él nos da de su paz para seguir adelante, que esa paz no depende de si está bien o están mal las cosas, solamente depende de que Jesús está con nosotros y que si Él está con nosotros nada nos va a faltar, nada malo nos va a pasar, porque Él nos ama con amor eterno. Entonces, este es el mensaje que hoy yo les quería transmitir sobre la importancia de la oración y para que lo pongamos en práctica juntos. Quería invitarles a hacer una de las oraciones más poderosas que cambian nuestra vida para siempre, y es la de entregar nuestra vida a Cristo para que podamos conocerlo y sobre todo para que podamos tener la vida eterna que Él nos ofrece a través de su muerte y resurrección, a través de reconocer que Él pagó nuestros pecados, Él pagó la culpa, la condena que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados, para que nosotros podamos acceder libremente al cielo, solamente creyendo en Él. Para eso vamos a cerrar nuestros ojitos y van a repetir tras de mí las personas que deseen entregar su vida a Cristo en este momento. Vamos a decirle: Dios Todopoderoso, gracias Señor por darme a conocer la importancia de la oración en mi vida. Señor, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú viniste acá al mundo a entregar tu vida por los pecadores. Señor,
Te agradezco por el sacrificio que hiciste en la cruz, de morir por mí y resucitar, Señor, para que yo pueda tener vida eterna en tu nombre. Te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón, escribas mi nombre en el libro de la vida y que tú seas mi Padre y yo sea tu Hijo para siempre, Señor. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y eso es todo lo que deben hacer, una oración genuina, auténtica, de verdad, y Dios lo escucha. Y cuando ustedes hacen esta oración, Dios pone de su Espíritu Santo en nuestro ser y le pertenecemos a Dios para siempre. Somos a ser sus hijos. Entonces, les agradezco infinitamente por ver este video. Espero puedan suscribirse, darle like y compartir a mi video. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana.